Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados por Facebook e Instagram en este Facebook e Instagram Live. Estamos en un ambiente controlado por el cual no estoy utilizando ninguna protección, pero quiero contarles que la Fundación Valle del Lili es una clínica totalmente segura donde seguimos todos los protocolos de seguridad contra infección de COVID-19. El día de hoy queremos hablar sobre la infección del virus de papiloma humano y la vacuna del virus. Sabemos que hay muchos mitos que han demeritado la vacuna y han hecho que las pacientes no sean usuarias de esta poderosa arma que tenemos contra el cáncer de cuello del útero. Por eso hemos decidido hoy hablar sobre este tema. Para contarles, el VPH o virus de papiloma humano es un virus, como su nombre lo dice, que no tiene tratamiento hasta el momento como todos los virus. Como ustedes saben, estamos en un momento de pandemia producido por un virus, el cual no tiene tratamiento. Simplemente el cuerpo tiene que destruirlo por sí solo para poder controlar la enfermedad. Pasa lo mismo con el virus de papiloma humano. ¿Por qué es tan importante este virus? Este virus es importante porque produce alrededor de 630,000 nuevos casos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres alrededor del mundo por año. Es decir, que es un problema de salud público supremamente importante para todos los gobiernos del mundo. Estos cánceres se producen más frecuentemente en países de bajos recursos económicos o mal llamados países en vías de desarrollo. Este germen afecta la parte del cuello del útero, es decir, esto es el sistema reproductor femenino, en el cual podemos ver el útero o matriz, las trompas, los ovarios, la vagina, y la parte que va a afectar el virus de papiloma humano es específicamente esta porción del cuello del útero, que es de donde nosotros podemos tomar las muestras para realizar la citología o el test de VPH. Entonces, cuando hay una infección por el virus penetra en estas porciones del útero, produciendo alteraciones en las células y produciendo cambios tan importantes en las características de la célula que pueden llevar a lesiones precancerosas o cáncer específicamente. Este virus afecta tanto a las mujeres como a los hombres. En las mujeres produce cáncer tanto del cuello del útero como de la vagina o de la vulva, y en los hombres también puede producir afecciones produciendo cáncer en el pene, en el ano o en la faringe o laringe. Sexual, ya sea una relación heterosexual o una relación homosexual. El gran problema de esta infección no es la cantidad de gente que se infecte, porque como hemos visto o como les dije, el 80% nos vamos a infectar o nos hemos infectado. De ese 80%, 10 o 20% de la población va a tener una persistencia de la infección por el virus de papiloma humano. Este 10 o 20% de mujeres que tienen esa persistencia son la que nos interesa a nosotros como ginecólogos oncólogos. Estas pacientes son las que están en riesgo aumentado de producir enfermedades precancerosas o cáncer del cuello de la matriz. Este virus de papiloma humano, existen muchas familias de virus que pueden producir infección en los seres humanos. Tenemos alrededor de 200 familias que pueden afectar a los humanos y podemos dividir estas 200 familias en dos grandes grupos. El primer grupo, que es el denominado grupo de bajo riesgo, los cuales no son capaces de producir enfermedades precancerosas o cáncer, pero sí producir otras
lesiones en la piel como son las verrugas genitales y el otro gran grupo que es el que nos interesa, que es el grupo de alto riesgo, en los cuales estos virus afectan enormemente la forma de las células, produciendo alteraciones precancerosas y cáncer. Sabemos, como les dije al comienzo, que estos virus no tienen ningún tipo de tratamiento hasta el momento, por lo cual la respuesta de la inmunológica, es decir, la respuesta de la protección de nuestro cuerpo, tiene que ser la encargada de producir la destrucción de esta infección. Hay estudios muy claros que demuestran que desde la infección hasta que el cuerpo de una mujer destruya totalmente el virus, pueden pasar más o menos 18 meses, es decir, año y medio, hasta 2 años, por lo cual depende del estado inmunológico de la mujer para poder aclarar o destruir esta infección por virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano en Colombia es un virus muy conocido. Quería contarles que hay una médica caleña, se llama Nubia Muñoz. Ella, con su grupo de investigación en el 2008, descubrió y estuvo en el descubrimiento de lo que conocemos ahora como virus de papiloma humano. Esta persona estuvo nominada al Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos y por sus estudios en virus de papiloma humano, y han habido múltiples estudios tanto del virus como de la vacuna para el virus en Colombia. En Colombia se han corrido varios estudios supremamente importantes con mucha población que ha sido vacunada o que se ha investigado con el virus, que han servido para demostrar la efectividad y la seguridad de la vacuna en el mundo. En el 2006, en el mundo se aprobó la primera vacuna que se produjo para la infección por virus de papiloma humano. Esta vacuna se denominó Cervarix y tenía protección para 2 tipos de virus de los de alto riesgo, es decir, 16 y 18, que son las familias más frecuentes de infección que se presentan en el mundo. Esta vacuna pasó por estudios muy grandes de seguridad y de efectividad para poder ser aprobada, los cuales se demoraron más o menos entre 8 y 10 años para poder producir la aprobación. Luego, en el 2010, aparece la vacuna que estamos utilizando en el momento en Colombia, que se denomina Gardasil. ¿Cuál es la diferencia entre esas 2 vacunas? Como les dije, la primera vacuna que se produjo solo protegía contra 2 grupos de los virus de alto riesgo o productores de cáncer. La nueva vacuna produce, además de protección para los 2 virus de alto riesgo, a los 2 virus de bajo riesgo, es decir, que también nos va a proteger contra la presentación de verrugas genitales. También les quería contar que la vacuna está realizada con fragmentos del virus. Estos fragmentos se denominan VLPs, es decir, que por medio de manipulación genética cogen el virus, se destruye el virus y se extraen los fragmentos que van a producir una respuesta de infección en el cuerpo, pero sin producir la enfermedad. Es decir, que nosotros la vacuna no es capaz de producir la infección por virus de papiloma humano, pero sí es capaz de producir una respuesta inmunológica en el cuerpo que nos va a proteger o que va a simular que la mujer ha tenido una infección por virus de papiloma humano. En los estudios se demostró también que la cantidad de respuesta inmunológica es 100 veces superior a lo que una mujer podría alcanzar si se infecta con virus de papiloma humano naturalmente. En agosto de 2012, Colombia adopta
la vacunación para virus de papiloma humano dentro de un programa especial del gobierno, y en este programa las pacientes son inducidas a la vacunación. En estos años la cantidad de personas que recibían la vacuna llegaban hasta el 93% de la población, y el gobierno incluyó la vacuna dentro del plan obligatorio de inmunización. Es decir, que la vacuna para Colombia es totalmente gratis en algunos grupos de edad. Desde el 2012 está incluida y está gratis para niñas entre los 9 años y 18 años o niñas que se encuentren escolarizadas entre el 4º de primaria y el 11 grado de bachillerato. La edad ideal de la vacunación son los 11 años. Se ha visto que el vacunar a niñas en los 11 años produce un efecto muchísimo mejor en la respuesta de la vacuna en lo que es la efectividad o lo bueno que es, en pocas palabras, la vacuna para las edades entre 11 y 12 años. En Colombia está aprobada para las mujeres y para los hombres. En las mujeres está aprobada entre los 9 años y los 45 años, y en los hombres está aprobada entre los 9 años y los 26 años. Como les digo, solo es gratis o está cubierta por el gobierno entre los 9 años y los 18 años. Ahora, hemos tenido muchos estudios en los cuales nos han demostrado la efectividad de la vacuna, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tan efectiva es la vacuna? Sabemos que depende de la edad en la que se coloque. Como les decía, cuando nosotros vacunamos a una niña a los 11 o 12 años, estas niñas tienen una efectividad o la vacuna funciona perfectamente en el 99.2%, es decir, en todas las mujeres que se vacunen en esta edad. Pero en relación al tiempo o la edad en la que la mujer se vacuna, entre más adulta sea la mujer, la efectividad va a ir disminuyendo. En grupos entre los 15 a 24 años, la efectividad puede variar entre un 90 a un 96%, y entre los 24 y 34 años disminuye a un 91%. Pero como ustedes pueden ver, 91% es un porcentaje muy superior a las pacientes que utilizan la vacuna. Ahora, esta vacuna ha sido avalada por múltiples estamentos de seguridad de medicamentos. Está la OMS, está el CDC, está el EMA, que son entidades supremamente importantes de seguridad de los medicamentos, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Latinoamérica, en los cuales han demostrado que la vacuna es totalmente segura. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, que es el grupo americano, se reportaron 56 millones de dosis. De estas 56 millones de dosis se reportó efectos adversos, es decir, alteraciones o enfermedades producidas por la vacuna, solo en 21,000 mujeres. Es decir, que esto equivale a un porcentaje muy bajo, y lo importante de esto es que el 92% de esas 21,000 mujeres, es decir, la mayoría, produjeron efectos adversos muy básicos, como fueron mareos, somnolencia o cansancio, dolores musculares, fiebre o pérdida del conocimiento espontánea. Entonces, tenemos mucha seguridad y tenemos estudios que nos dan la certeza de que la vacuna es una vacuna totalmente efectiva, y además de que es efectiva, es segura en la población. Lastimosamente en Colombia
tuvimos un problema con lo que pasó en Carmen de Bolívar, la cual mucha gente conoce que las mujeres produjeron alteraciones psicológicas y psicóticas en un pueblo secundario a la vacunación, pero el Ministerio de Salud en sus análisis demostró que lo que pasó en Carmen de Bolívar fue un evento que no tuvo nada que ver con la vacunación. Eso es lo que tenía que contarles hoy sobre vacuna. Los invito a darnos sus preguntas por medio de Facebook o por Instagram. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera pregunta: ¿desde qué edad se debe vacunar contra el virus de papiloma humano y cuántas dosis o cuál es el esquema? En Colombia está aprobado el esquema desde los 9 años hasta los 45 años. El esquema en Colombia está dividido en dos grandes grupos de edad. En las mujeres menores de 18 años se utiliza un esquema de 2 dosis, es decir, la dosis 0 el día que se coloca y la segunda dosis a los 6 meses, si usted tiene menos de 18 años y más de 9 años. Pero si usted ya ha pasado la barrera de los 18 años, usted debe utilizar 3 dosis, y son la dosis 0 o de la primera dosis, la segunda dosis a los 6 meses y un refuerzo a los 5 años de la segunda dosis. Es decir, es un esquema de 3 dosis en mujeres mayores de 18 años. ¿Con qué otro examen se puede detectar el papiloma si la citología sale bien? Muy buena pregunta. La citología no es un examen que nos sirve para detectar virus de papiloma humano. La citología nos detecta cuáles son la forma o el cambio en la estructura de las células. El virus de papiloma humano se detecta con un examen especial que se llama detección de virus de papiloma humano. Es un examen que se toma igual que la citología, pero lo que va a hacer es buscar los fragmentos del virus del papiloma humano. Si ustedes me preguntan cuál de los dos exámenes es mejor, la detección del virus de papiloma humano es un examen muy superior a la citología para detectar alteraciones en el cuello de la matriz. En Colombia, el examen para detección de virus de papiloma humano se realiza a partir de los 30 años. Antes de los 30 años no se puede realizar, o se podría realizar, pero no tiene una validez clínica. Es decir, que una mujer antes de los 30 años probablemente pueda tener el virus y tenga el examen positivo, pero no tenga implicancia clínica como tal. Por eso en Colombia no se hace el test en pacientes menores de 30 años. En primer nivel de atención, ¿cada cuánto es conveniente tomar de citologías y desde qué edad se inicia? En Colombia hay una guía que la dio el Ministerio de Salud para la búsqueda o tamización de lesiones precancerosas. Esta guía es muy clara y dice que las mujeres tienen que iniciar tamización a los 25 años. Antes de los 25 años no vale la pena tamizar a ninguna paciente. Y a partir de los 25 años se realiza con citología. La primera citología se realiza a los 25 años, siempre y cuando la paciente haya iniciado relaciones sexuales. Si esa citología es negativa a los 25 años, la siguiente citología se debe realizar a los 3 años siguientes, es decir, a los 28 años. Si esta citología a los 28 años es negativa, la paciente cuando cumpla 30 años tiene que hacerse un test de VPH y la citología depende del resultado del test de VPH. ¿Por qué no implementan también la vacunación en niños? Me refiero a los varones. Muy buena pregunta. La vacunación en niños, los estudios muestran que la efectividad de la vacuna, que es una vacuna creada para mujeres,
es mucho más efectiva en los niños. Es decir, los varones que se vacunan con VPH tienen mejores respuestas en la inmunogenicidad, es decir, en la respuesta del cuerpo a la vacuna. El problema es que la cantidad de casos que se producen en hombres derivados de la infección por virus de papiloma humano es muchísimo menor que la que se presenta en mujeres. De los 630.000 casos que les conté que se presentaban al año, más o menos 540.000 casos son de cáncer de cervix, y el resto, es decir, un pequeño porcentaje, está repartido en 3 tipos de cáncer en los hombres: pene, ano y garganta. Por eso es que se vacuna a las mujeres, o se prefiere vacunar a las mujeres que a los hombres. ¿La colposcopia es un examen de VPH? No. La colposcopia es un examen especial en el cual utilizamos un microscopio para ver directamente el cuello de la matriz. Este microscopio nos va a mostrar alteraciones en la forma de las células, y la colposcopia es un examen que nos guía de dónde tenemos que tomar una biopsia en la paciente que requiera. Pero no es un examen que nos sirva para ver realmente si la paciente tiene o no tiene infección de virus de papiloma humano. El examen es detección de virus de papiloma humano. Doctor, a mi nieta le pusieron la vacuna a los 9 años y como a los 6 días se le empezó a caer el cabello. ¿Tiene que ver algo con la vacuna? No, no hay en ninguno de los estudios que conozco de vacuna que produzca ese efecto secundario la vacunación. Los efectos más frecuentes después de la vacunación son dolor en el sitio de la inyección, eritema, es decir, que se ponga rojo y caliente en el sitio de la inyección, o como la inyección es muy dolorosa, las pacientes comienzan a respirar muy rápido, y esto hace que la paciente pueda perder el conocimiento en los 10 minutos siguientes a la vacuna. Por eso se recomienda que cuando usted utilice la vacuna de virus de papiloma humano, permanezca sentada por lo menos 10 minutos después de la inyección. ¿Quiénes se pueden aplicar la vacuna y qué costo tiene? La vacuna, como les digo, está aprobada para mujeres entre los 9 años y los 45 años. Es decir, las mujeres en este grupo de edad la pueden utilizar. En Colombia, las niñas entre 9 y 18 años tienen la vacuna totalmente gratis y pueden asistir a cualquier centro de salud cercano en el cual ellos tienen la vacuna y puede ser colocada totalmente gratis. En las mujeres que están por fuera de este grupo de edad o en los hombres que quieran recibir la vacuna, tienen que adquirirla, y el costo depende de la institución en la cual la vayan a comprar. ¿Cuántas dosis son de la vacuna? Como les dije, ya respondí la pregunta. Si tienes menos de 18 años, solo requieres 2 dosis, 0 y 6 meses, y si tienes más de 18 años, 3 dosis, día 0, a los 6 meses la segunda dosis y un refuerzo a los 5 años, siempre y cuando tengas más de 18 años. En un diagnóstico de NIC1, ¿qué tanto puede ayudar la vacuna en una mujer adulta? Bueno, las vacunas hasta ahora se han realizado vacunas preventivas, es decir, que van a prevenir que la paciente presente lesiones precancerosas como el NIC1. Pero están en estudio vacunas que van a servir como tratamiento para este tipo de alteraciones. Es decir, cuando usted tenga una lesión precancerosa como NIC1, van a haber vacunas que puedan darle tratamiento. Por ahora no existen en el mercado, no se están produciendo en el mundo, simplemente están en estudio. La vacuna después del NIC1, cuando usted se trate o cuando ya aclare la enfermedad y se haya quitado eso, puede servir
y puede tener efectividad en las pacientes que han tenido lesiones precancerosas, pero como tratamiento no sirve. ¿Cuál es la edad ideal para vacunar a los niños? Todos los estudios muestran que entre 11 y 12 años es la edad ideal para que los niños se vacunen, con la mejor respuesta del cuerpo en cuanto a la efectividad de la vacuna. ¿Qué cánceres se logran prevenir con la vacunación? El cáncer más importante que se logra prevenir es el cáncer de cérvix, con la efectividad del 99%. Sabemos que para que se presente cáncer de cérvix necesitamos tener una infección por virus de papiloma humano. Es decir, que si nosotros colocamos la vacuna y prevenimos que la mujer se infecte por virus de papiloma humano, pues vamos a prevenir cáncer porque no vamos a tener infección por VPH. Otros cánceres que se pueden prevenir son los cánceres de la laringe, los cánceres del ano, de la vagina, de la vulva, del pene. ¿Cómo se solicita el examen de virus de papiloma humano y está cubierto por el plan de salud? Sí, el virus de papiloma, el test para papiloma humano está dentro del plan de salud. Los médicos lo pueden solicitar directamente, usted puede asistir a su EPS y lo pueden solicitar siempre y cuando tenga más de 30 años. El plan de salud lo cubre. Si la persona ya presenta síntomas del virus como verrugas genitales, ¿puede servirle aplicarse la vacuna? Sí. Recuerde que el virus de papiloma humano está dividido en dos grandes familias: la familia de las que produce verrugas y la familia de las que produce cáncer. Usted puede tener una infección por la familia que produce verrugas sin tener una infección por la familia que produce cáncer. Entonces, la vacuna probablemente pueda servir en las pacientes a pesar de que tengan verrugas genitales. ¿Tiene relación la vacuna con la endometriosis? Tengo endometriosis y me da miedo ponerme una segunda dosis de la vacuna. No, la endometriosis es una enfermedad totalmente diferente a la producida por el virus de papiloma humano. La endometriosis es una siembra de células de la parte de adentro del útero que salen hacia el abdomen o hacia los ovarios o hacia las trompas y se implantan allí. No tienen nada que ver con el virus y la vacuna no afecta en nada la endometriosis, ni la acelera, ni la disminuye, ni la quita. La vacuna es más segura, la genérica o la comercial, y si hay alguna diferencia, aplicarla a los 9 o a los 15 años. La vacuna en Colombia no existen vacunas genéricas o vacunas comerciales. Si usted va a aplicarse la vacuna en la Fundación Valle del Lili o se la va a aplicar en la S Ladera o en la S Centro, es la misma vacuna para todas partes. Usted la puede conseguir aquí en Cali, la puede conseguir en Colombia, la puede conseguir en Cartagena o en San Andrés, siempre va a ser la misma vacuna. La vacuna se llama Gardasil y es la única aprobada en Colombia para vacunación. Entonces no vamos a encontrar ninguna vacuna genérica o comercial. La mejor edad son los 11 y 12 años para la vacunación y esa sería la edad ideal para vacunarse. Si ya tengo el virus del papiloma humano en los resultados de otro VPH alto riesgo, ¿qué debo hacer? Me da miedo padecer de cáncer a corto y largo plazo. Como le digo, la infección por el virus de papiloma humano es muy frecuente y puede llegar a afectar el 80% de la población en cualquier momento de su vida. El tener infección por virus de papiloma humano no quiere decir que a usted le vaya a dar cáncer. Eso tiene que quedar muy claro. El cuerpo es capaz de destruir la infección entre 1,5 años y 2 años después de la infección. Lo que hay que hacer es repetir el test de VPH que le salió positivo al 1,5 años del previo
para ver qué ha pasado con la infección, si su cuerpo fue capaz de destruir la infección o si persiste la infección. Cuando las pacientes tienen persistencia de la infección por virus, son las que tenemos que tener mucho cuidado porque son las que aumentan riesgo de cáncer, pero no quiere decir que vaya a tener cáncer. Los exámenes me muestran que sí tengo VPH, tengo 35 años, ¿es viable colocarme la vacuna ahora? Hay estudios que muestran que la vacuna, por más de que tú tengas infección por virus de papiloma humano, puede servir y puede tener efectividad entre el 50 a 56% de protección contra otras familias de los virus que no te han infectado. Entonces, hay personas que recomiendan vacunarse a pesar de tener un VPH positivo, hay personas que no recomiendan porque la efectividad es solo del 56%. ¿Hay efectos secundarios tras aplicarse la vacuna de VPH? Sí, hay efectos secundarios muy leves como dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento y calor en el sitio de la inyección o pérdida del conocimiento en los primeros 10 minutos después de la inyección de la vacuna, producidos porque la paciente, por el dolor de la inyección, comienzan a respirar muy rápido y eso hace que puedan tener mareo o pérdida del conocimiento. Doctor, en el año 2016 me realizaron una conización con radiocirugía bajo colposcopia. Al año me mandaron el tamizaje y me salió negativo. En el año 2019 también me mandaron el tamizaje y también salió negativo. ¿Ese examen me lo debo hacer cada año o la citología? Cuando usted tiene un test de VPH negativo, solo requiere hacerse tamización con test de VPH cada 5 años. No necesita hacerse citología cada año, siempre y cuando el test de VPH sea negativo. Si el test de VPH es positivo, hay que realizar una citología y consultar a su médico para que te explique cuáles son los pasos a seguir y cuál es el seguimiento de las pacientes que tienen el test positivo. ¿En pacientes con histerectomía se requiere hacer citologías? No, siempre y cuando la histerectomía, es decir, extraer el útero, haya sido por alguna enfermedad que no tenga nada que ver con lesiones precancerosas o cáncer. Les pongo un ejemplo, una paciente que tiene miomas y la operan porque tenía miomas, esa paciente no necesita hacerse citología ni test de VPH nunca más en la vida. Entonces, pacientes que tengan histerectomía o que les hayan quitado el útero por enfermedades que no tengan nada que ver con cáncer, no necesitan ningún tipo de examen. Si un paciente sobrepasa ese tiempo que usted mencionó de desintegrar el virus sin hacerlo, se convierte en un paciente de alto riesgo. ¿Aún no tenga alteraciones celulares importantes? Sí, cuando la paciente tiene una persistencia de la infección por el virus de papiloma humano, en ese caso la paciente tiene alto riesgo de desarrollar lesiones precancerosas o cáncer. Riesgo, no de desarrollarlo, simplemente aumenta el riesgo de presentar esas lesiones. Pero en el momento en el que haya una persistencia, los ginecólogos oncólogos podemos utilizar métodos que destruyan la parte del cuello donde se encuentra incluido el virus de papiloma humano y así disminuir o quitar la infección en las pacientes que tengan persistencia de la infección por el virus. ¿El VPH siempre se adquiere por transmisión sexual? Sí, es una enfermedad puramente transmisible por vía sexual. También se puede transmitir por fómites o dispositivos que se utilizan en las relaciones sexuales. Por ejemplo, los juguetes sexuales en las parejas sin necesidad de tener penetración pueden producir infección por virus de papiloma humano. La otra cosa es que no solo la penetración produce infección
por virus de papiloma humano. El roce de los genitales, el simple roce de una persona que tenga infección por virus puede producir infección por virus de papiloma humano en la paciente sana. Doctor, ¿nos podría explicar por qué hay tantos comentarios negativos sobre la reacción de esa vacuna, donde se han creado grandes grupos de personas que están en contra de ponérsela? ¿Tienen fundamentos? Bueno, no quise ahondar en la presentación que hice sobre el tema de Carmen de Bolívar, pero Carmen de Bolívar fue, creo yo, como el puntillazo que destruyó la vacunación en Colombia. Cuando pasó lo de Carmen de Bolívar, que las niñas comenzaron a desmayarse, eso pasó un año después de haberse vacunado la población en esa región. Cuando pasó lo de Carmen de Bolívar, los medios de comunicación hicieron un show mediático sobre lo que estaba pasando en esa población, y cada vez que asistía una persona importante al pueblo, ya sea el presidente, el ministro o los medios de comunicación, en esos momentos era donde más picos de pacientes sintomáticas presentaban. Luego se demostró que no tenía ninguna relación la vacuna con lo que pasó con Carmen de Bolívar, pero los medios de comunicación no hicieron el bombo que le hicieron a la noticia cuando sucedió. Entonces, en la población quedó como el sinsabor de que todo lo que pasó en Carmen de Bolívar fue secundario a la vacunación. Por eso los porcentajes de vacunación en Colombia han caído dramáticamente. El gobierno está haciendo programas, Cali es una ciudad piloto para eso, para tratar de mejorar la vacunación, porque han salido múltiples estudios en los cuales se ha demostrado que la vacuna es totalmente segura y efectiva. ¿Mujeres con enfermedades del sistema autoinmune como el lupus pueden aplicarse la vacuna de VPH? Sí. Las pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus, que puedan disminuir la respuesta inmunológica, pueden utilizar la vacuna. Es más, las pacientes diagnosticadas positivas para VIH tienen que ser usuarias de la vacuna. Se recomienda fuertemente el uso de la vacuna en pacientes con VIH. Es igual que las pacientes con lupus. Esto va a disminuir el riesgo de que usted se infecte por virus. En una paciente con lupus o VIH o alguna enfermedad que disminuya la función de las células de defensa del cuerpo, nosotros tenemos que tratar de protegerla de alguna forma, y la mejor forma de protección es la vacunación. Tengo 45 años, nunca me he vacunado. ¿Es recomendable aplicármela? No hay estudios que autoricen el uso en pacientes mayores de 45 años. Probablemente con la edad que usted tiene no amerite colocarse la vacuna. Las mujeres tienen 2 picos máximos de infección en su vida. El primer pico es entre los 15 y 21 años y el segundo pico es entre los 45 y 55 años. Como le digo, no hay estudios que autoricen el uso de la vacuna en mujeres mayores de 45 años, pero esos picos tienen que ser evaluados si usted tiene un examen positivo, tienen que ser evaluados por un médico para que le explique cuáles tienen que ser los pasos a seguir. Si sale negativa la prueba para VPH a los 30 años, ¿el seguimiento se haría con esa prueba o con citología y al cuánto tiempo? Cuando sale negativa la prueba a los 30 años, yo solo necesito repetir la prueba de virus de papiloma humano cada 5 años, es decir, a los 35 años me tocaría hacerme una prueba de VPH. Antes de los 35 años no vale la pena hacer ninguna citología de tamizaje. ¿La condilomatosis se relaciona con el virus del papiloma humano?
Sí, como expliqué en el comienzo, los condilomas están producidos por virus de papiloma humano, pero son de la familia de bajo riesgo, es decir, de la familia que no está relacionada con cáncer. En pocas palabras, si usted tiene verrugas genitales, probablemente tenga una infección por un virus de bajo riesgo, pero no tenga infecciones por virus de alto riesgo. Esto solo se podría evaluar con un examen de tipificación del virus. ¿Hasta qué edad se pueden vacunar los hombres? En Colombia está autorizado la vacunación en hombres hasta los 26 años. A partir de los 9 años hasta los 26 años, con los mismos esquemas que los expliqué para las mujeres. Es decir, menores de 18 años, 2 dosis, dosis 0 y a los 6 meses, y mayores de 18 años con 3 dosis, es decir, dosis 0 a los 6 meses y un refuerzo a los 5 años. ¿La colitis ulcerativa con fístula tiene que ver con el papiloma? No, no tiene nada que ver, es una enfermedad totalmente diferente a lo que produce el virus de papiloma humano. Bueno, yo creo que ha sido un espacio muy importante para resolver las dudas y aclarar algo sobre lo que es la vacuna del virus de papiloma humano, lo que es el virus de papiloma humano y cómo podemos prevenir la infección y cómo podemos prevenir el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Les agradezco por haberse conectado a este live y muchas gracias por su atención.